la bibliografía que hay en el programa, hay un libro que es muy interesante, que de hecho es la base para las clases de nutrición también, el Church, no sé si lo han revisado, se escribe Church, está en... yo lo tengo. No sé si alguien lo ha visto. Ya, búsquenlo porque si hay dudas con respecto a la clase y no la preguntan ahora y quedan ahí, pueden revisar el chat. Ahora, es bastante amplio, entonces se toma lo más importante. Y también hay otro libro que se llama McDonald's, que también es muy parecido al chat, que sirve bastante para estudiar esto. No lo vamos a creer. No lo vamos a creer. Este es nutrición animal y el otro no me acuerdo, pero el nombre es parecido. McDonald's. Y está en la biblioteca. Ya, entonces partiendo con los carbohidratos, ¿se ve bien? Sí. Ya, en la fórmula general de los carbohidratos, partiendo de la base, así química, es C, carbono, entre paréntesis H2O. Entonces, los carbohidratos, como el nombre lo dice, son carbono hidratados. Entonces, siempre hay una molécula de agua asociada al carbono. Esto hace que sea una molécula altamente reactiva, que tengan grupo hidroxilo que puedan interactuar con otras moléculas. Entonces, los carbohidratos van a estar en todas partes. Asociado a proteína, a lípidos, a minerales, incluso quedan algunos elementos. Eso es la principal fuente de energía metabólica, hablando obviamente refiriéndonos a la glucosa, y la energía que tiene se deposita en el enlace CH, es el enlace que entonces se hidroliza y se oxida la molécula de glucosa para obtener 4 kilocalorías por gramo. Cuando veamos energía, que va a ser una clase asociada a los 3 macronutrientes como aporte energético, vamos a ver que la energía se mide como kilocalorías. Entonces, son las principales, los carbohidratos, la importancia que tienen, que son los componentes más abundantes de los tejidos vegetales y de los animales también. Aunque principalmente vegetal, por ejemplo, el forraje tiene 70% de materia seca, o sea, el 70% de la materia seca es carbohidrato, y las semillas de cereal o los granos también tienen más, el 85%. En este caso, estos grupos tienen más carbohidratos de reserva, que la misma planta la utiliza para autosustentarse. Y en el caso de los tejidos animales, es más baja el más bajo el porcentaje de carbohidratos, dado que los tejidos animales tienen otros componentes más asociados a proteínas, y la base es glucógeno y glucosa. Entonces, si ustedes necesitan una fuente alimenticia animal, obviamente que los vegetales van a ser más importantes como fuente, porque los animales, la fuente animal tiene más proteínas que carbohidratos. Las funciones, como les decía, son altamente reactivos porque tienen grupos hidroxilo que pueden interactuar con distintos elementos, entonces van a estar en todas partes. Por ejemplo, en paredes celulares de los productos vegetales va a estar en forma de celulosa, como se ve acá. Es un polímero de glucosa que forma fibrillas. Entonces en el vegetal acá se ve una fibrilla a nivel de microscopía y se ven las fibras, se entrecruzan y forman la pared. En el caso de la matriz extracelular hay proteoglicanos, por ejemplo, asociaciones ramificadas acá, que permiten también la interacción entre distintas células, las uniones entre células, y también la interacción con la membrana basal. Esto, como les decía, entrega mucha carga a la matriz extracelular, entonces eso también permite que pueda interactuar con la lámina basal. También hay una molécula que es proteína más un carbohidrato que se denomina caderina, que también está dentro del citoesqueleto. Por lo general, el citoesqueleto y la matriz extracelular tienen proteínas con carbohidratos. El caso de, por ejemplo, la lubricación de las articulaciones, acá está el ácido hialurónico en el colágeno, o sea, asociado, a distintos glicosaminoglicanos. Si se acuerdan de estos elementos que glicosamino se glucosa más amino. Lo que hacen es formar estas ramificaciones y hay distintos grupos, queratansulfato, conditilsulfato, entonces están formando parte
de esta molécula y además como hacen enlaces, son reactivos, pueden atraer agua, entonces permiten formar una molécula mucho más voluminosa que permita más amortiguación. Y en el caso de DNA y RNA que tienen la ribosa, que es un carbohidrato. Con respecto a la clasificación, en el libro van a encontrar una lista más grande que esta. Hay demasiados carbohidratos, pero muchos de ellos no son útiles o no son utilizados a nivel de nutrición animal, o que son producidos a nivel industrial, que no están en forma natural. Los grupos de los monosacáridos, que acá tenemos según la cantidad de carbono, pueden haber pentosas o hexosas, y pentosa obviamente asociada a 5 carbonos y hexosa a 6. Las hexosas son los más importantes. Acá están los 4 más importantes: glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Ahora, la asociación de estos distintos monosacáridos permite la formación de disacáridos, y ahí está la sacarosa, que es este producto edulcorante que se fabrica a nivel industrial, pero que también está en productos naturales. La lactosa, el disacárido de la leche, y la maltosa, que es la unidad más pequeña del almidón. Estos son los disacáridos más importantes. Y luego hay un grupo intermedio que lo marqué acá abajo, porque si ustedes revisan libros van a encontrar muchos tipos de clasificaciones. Pero acá no se incluyó, pero es importante que conozcan que hoy en día los oligosacáridos se utilizan mucho como precursores de prebióticos. Si ustedes revisan la clase de prebióticos, que son estos carbohidratos fermentables en el intestino grueso, hay muchos grupos. Por ejemplo, los malto-oligosacáridos o grupos de la maltodextrina. Malto viene de maltosa, que es un disacárido. Y otro grupo, rafinosa, estaciosa, fructo-oligosacárido. Si ustedes revisan, por ejemplo, el mismo alimento, van a ver en los envases de pellet para animales, a veces en el etiquetado van a ver que dice FOS. Eso significa fructo-oligosacárido. Entonces es un prebiótico. Y si revisan alimentos humanos destinados para niños o guaguas, van a ver muchos FOS también. Entonces, estos grupos, los oligosacáridos, tienen importancia como prebiótico. Entonces, entre los disacáridos y los polisacáridos están los oligosacáridos. O sea, hay que ponerlos ahí dentro. ¿Forman parte de los prebióticos los oligosacáridos? Son, creo. Son prebióticos. ¿Y el FOS es fructosa más? El FOS es fructo oligosacárido. Fructo oligosacárido, así se llama. Ya, y la unidad es monomérica, de 3 a 9. Entonces es una unidad chiquitita, y por eso se llaman oligo, son poquitos monómeros. Y después ya pasamos a los grupos grandes, que son los polisacáridos. Y acá los polisacáridos están los homopolisacáridos. Eso quiere decir que las unidades básicas son las mismas, se repiten. Y los heteropolisacáridos, cuando ya las unidades cambian, o también se pueden unir a otros elementos. Los mismos GAGs, los glucosaminoglicanos, son proteínas con carbohidratos, entonces pueden ser heteropolisacáridos. El grupo primero, donde hay unidades repetidas, tenemos los pentosanos. Acá, estos provienen de ciertos grupos vegetales que no son tan importantes, pero acá lo importante son los hexosanos, porque acá están los carbohidratos más importantes de la dieta. El almidón, que es el carbohidrato reserva en los vegetales, el glucógeno, la reserva en animales, y la celulosa, que es el elemento de pared de los vegetales, y los fructosanos, que son las unidades más grandes de los oligosacáridos. Entonces estas son unidades repetidas de un solo monómero, que el mismo se va repitiendo. Por lo general estos son repeticiones de varios grupos. Los polisacáridos, ya hay otros elementos asociados, y en el caso de la hemicelulosa y la pectina son elementos que se unen a la celulosa, la pared.
también hay unos polisacáridos azufrados y los aminados, los que les comentaba los aminoglicéridos. Entonces, acá lo clasifican, porque se fijan, van a ver muchas clasificaciones. Los polisacáridos, en vez de homo y hetero, polisacáridos. Y hay divisiones amiláceos y no amiláceos. El grupo amidón está los componentes que son amilosa, amilopectina, almidones modificados. Y los no amiláceos son la celulosa en celulosa. Pero lo más común es que se hable de estos grupos. Los monosacáridos, ya, partiendo de la unidad básica, que son los monosacáridos. También se le llama azúcares simples, pero no es una denominación química correcta, pero al principio se descubrieron los monosacáridos porque tenían sabor dulce, y por eso se les llama azúcares. De ahí viene la definición de azúcar, del poder edulcorante de los carbohidratos. Entonces son azúcares simples y por lo general están de forma cíclica. Eso quiere decir que pueden formar ciclos de este tipo, furanos o viranos se llaman. Furano cuando es un pentágono y virano cuando son hexágonos. Y la forma de ciclicidad depende de la molécula. Por ejemplo, la glucosa es piranosa, le dice piranosa o forma piranosa, y la fructosa es furanosa. Eso como para ir a la base más molecular. Estos monosacáridos dependen de los tipos y los números de carbono, obviamente, y los que ciclan son desde 5 hacia arriba. Tenemos las bases, las triosas, que serían estos son intermediarios en la glicólisis. Algunas cetosas, pentosas, ahí está la ribosa, y el otro son componentes de vegetales, y las hexosas que las marqué en negrita porque son las más importantes. Las hexosas son ahí está la base de la glucosa y todos los monómeros importantes en la lista. Entonces, como estructura química, los monosacáridos son aldehídos o cetonas polihidroxiladas. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de hidroxilo, a eso se refiere. Los aldehídos, por ejemplo, cuando hablamos de aldehídos se les llama aldosas. ¿Y por qué tiene el grupo aldehído en el último carbono? ¿Qué sería este de acá? Y las cetonas o las cetosas tendrían el grupo aldehído, el grupo cetónico en el quinto carbono, en el penúltimo. Entonces, si nosotros miramos la glucosa, principalmente, ¿qué cosa que va a pasar con toda la hexosa? Pero la glucosa, que es la más importante, si esto es química, yo creo que si se acuerdan algo como para refrescar. ¿Cuántos años? ¿2? ¿Ah, pasado? Ya, entonces si ustedes muestran la estructura alargada de una hexosa porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es aldosa porque tiene el grupo aldehído. Entonces yo tengo un isómero acá. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de isómero estamos hablando de imagen especular, como las palmas de las manos. Entonces eso pasa cuando hay un carbono quiral. Acuérdense que el carbono quiral es cuando hay un carbono dentro de toda una molécula que tiene 4 sustituyentes distintos. Y este fue denominado quiral. Un OH, un hidrógeno, un metilo hidroxilado y acá el resto. Entonces, este es quiral. Entonces, el OH es el que va a cambiar de lugar. Entonces, hablamos de D-glucosa cuando el OH está hacia la derecha. ¿Qué importancia tiene esto? Que en la nomenclatura siempre van a ver que se va a llamar D-glucosa el nombre correcto. La D-glucosa es la que más está en el mundo vegetal, animal,
es la más común, entonces el glucosa no se habla. Pero además a ese nombre de D se antepone una alfa o una beta. Y eso es otro tipo de proyección que se llama Howard, que es cuando ya la molécula cicla. Y es como está en la naturaleza, va a estar así ciclada. Entonces usted les decía que la glucosa es un hexágono, se va a unir este carbono al arriba y va a formar se va a ciclar la molécula y va a haber otro carbono chiral que va a tener el OH arriba o abajo. Y eso va a determinar si es alfa o beta la glucosa. Eso es más importante, porque es que de glucosa es más común, pero el alfa o beta va a determinar el tipo de corte que hagan las enzimas en los polisacáridos. Es lo que habla, es lo que les mencionaba. El enlace glucosídico es el enlace que se forma con pérdida de la cantidad de agua y esto lo que determina es que hayan distintas formas de moléculas y distintas estabilidades y rigidez. Por ejemplo, acá se muestra dos alfa de glucosa y van a haber varios tipos de enlaces que se denominan así, con el alfa o el beta inicialmente y entre paréntesis los carbonos que se unen. Entonces, por ejemplo, un enlace glucosídico de tipo alfa 1,4, que es el más simple. 1,4 sería 1 este carbono, sería acá, y 4 el carbono de la otra molécula. Y como son alfa, los OH están hacia abajo, y al unirse se va a eliminar una molécula de agua. Entonces, el más simple es el enlace 1,4, la glucosa. Pero en la naturaleza no existe solamente la glucosa unida así, de esa forma. También hay formas de unión a 1,3, 1,2, y también hay formas de tipo beta 1,4, en donde el OH va a estar acá arriba y la molécula se va a unir, pero se va a torcer. También hay enlaces de tipo 1,6, alfa 1,6, en donde el carbono 1 se une al carbono 6. Entonces no van a quedar lineales, va a quedar una estructura quebrada. Entonces eso va a hacer que los polisacáridos puedan tener ramificaciones, por ejemplo. Y eso para entender lo que vemos de los polisacáridos más importantes. Por ejemplo, acá hay una unión de la lactosa que es de tipo beta 1. Entonces ahí se ve el enlace que es torcido. Y la maltosa que es alfa 1,4, que es el enlace más fácil, ¿no? Entonces, yo les hablaba de los disacáridos, ya saliendo del monosacárido, las estructuras más importantes. ¿Y dónde están? La sacarosa es el edulcorante más importante, está en la caña de azúcar, la remolacha, que es fructosa más glucosa. La maltosa son dos glucosas y está en los productos generalmente de tipo amiláceos, donde hay almidón. La lactosa es el disacárido de la leche, la celulosa es glucosa no glucosa, pero acá está la celulosa, es distinta a la maltosa. Son dos glucosas, pero ahí la diferencia está en el enlace. Y la rafinosa es un ejemplo de un trisacárido que está, por ejemplo, la semilla de algodón y en la remolacha azucarera, que es glucosa, fructosa, galactosa. Son algunos ejemplos. La rafinosa también es un prebiótico, o sea, un oligosacárido. La mayoría de los oligosacáridos que vamos a ver se utilizan como prebióticos. Bueno, acá lo mismo, para mostrar que es el enlace alfa 1,4 de la maltosa y alfa 1,2 de la sacarosa. Se fijan, la molécula de fructosa es un pentágono, la ciclación fue de distintas formas, aunque tienen 6 carbonos, pero se cicla distinto. Y esos eran los ejemplos, tanto de maltosa como sacarosa. Y la lactosa genera un disacárido un poco torcido porque es una unión beta 1,4. Yo les decía que el hidroxilo está arriba. Entonces, ¿para qué tanto hablar de esto? Es para entender qué pasa con la enzima digestiva. La sacarosa es, como les decía, es la materia edulcorante en los piensos, se le llama los pellets o los mismos fluidos. Todos estos aglomerados que se forman
Para el caso de iniciación en los lechones se usa la sacarosa, pero en baja cantidad. Es solo para que haya una adherencia a la dieta. Como hay, cuando hablamos de iniciaciones, cuando están en proceso de destete, entonces tienen que adaptarse a una dieta sólida. Entonces es ahí el querer incentivar el consumo de la dieta sólida. El caso de la digestión por parte de los lechones de la sacarosa inicialmente va a ser baja, porque va a tener un predominio de lactasas, porque va a tener que degradar la lactosa de la leche, y después empieza a cambiar de a poco la dotación de enzimas. Entonces tampoco es bueno dar un exceso de sacarosa, porque puede provocar trastornos digestivos, por ejemplo. Entonces debe ser hasta un 5% de sacarosa. El caso de los rumiantes no se les puede dar sacarosa porque no tienen la enzima que degrada este elemento y por lo tanto no se recomienda entregar sacarosa, aunque igual las enzimas, o sea, los microorganismos ruminales podrían degradarla, pero pueden producir mucho ácido láctico, entonces no es tan recomendable. El caso de la lactosa también se da en lechones y por la lógica de que tienen harta lactasa para degradar todavía en la misma dieta de iniciación. La lactosa sirve para la población microbiana de lactobacilos, que digamos que es la población más abundante junto con las bifidobacterias de intestino grueso, en los monogástricos. En el caso de rumiantes son una infinidad de especies bacterianas. Entonces, lactobacilos degradan la lactosa y al degradarla van a bajar el pH, que es la electricidad, que puede producir trastornos digestivos que sea mucho de tipo azúcar simple, porque puede haber mucha formación de ácido láctico y el pH baja, y eso puede generar, por ejemplo, trastornos digestivos como diarrea, por ejemplo, pero siempre y cuando si se da una cantidad adecuada, puede favorecer la digestibilidad de las proteínas. Si ustedes se acuerdan, el pepsinógeno requiere activarse con HCl. Entonces, para degradar proteínas, tanto vegetales como animales, es bueno también acidificar el medio digestivo, pero en cierta cantidad. Las aves no tienen lactasa, pero sí también tienen lactobacilo en el bicho. Entonces podrían aprovechar si se les entrega lactosa, podrían aprovechar pero bajo cantidad. Yo le he hablado de una infinidad pero hay muchos oligosacáridos como prebióticos. Los grupos más descritos son los galactósidos y los fructooligosacáridos. Ambos casos se utilizan como prebióticos porque estimulan la población, por ejemplo, bifidobacterias, en el caso de la galactósidos, y no son digeribles por las enzimas propias del organismo. La gracia que tienen es esa, es fomentar el crecimiento de los microorganismos a nivel de intestino grueso. Ya se ha descrito que esa fermentación es positiva para regular el colesterol, regular la glicemia, etc. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, los alfa-galactósidos parten con la unidad de sacarosa, que se les va adicionando distintas galactosas y ahí van formándose, ahí va cambiando el nombre según la cantidad de galactosas que se agregan a la mezcla. Entonces, sí lo pueden encontrar como prebióticos, como actinosas, sacarosas y todas esas cosas. En el caso de los fructooligosacáridos, tenemos en este caso una lactosa que es glucosa más 2 fructosas y una lactosa que es glucosa más 3 fructosa. Hay varios, son los dos grupos más importantes. Entonces las posibilidades de hidrólisis dependen del tipo de enlace. Obviamente que acá ya vamos a empezar a hablar de enlace glucosídeo, si es alfa, beta. Y siempre los enlaces de tipo alfa son más probables de hidrolizarse en el digestivo. Bueno, estos oligosacáridos también tienen función edulcorante y también pueden formar fuentes de hidrógeno y
eso da viscosidad al contenido digestivo. Por ejemplo, cuando queremos retrasar el vaciamiento gástrico para que la absorción sea lenta, se utiliza estos frutos oligosacáridos para favorecer la absorción. O también hay ciertos ingredientes que tienen altos grupos de estos oligosacáridos que favorecen la absorción. Cuando hay un síndrome mal absortivo, cuando hay diarrea, por ejemplo, la idea también es enlentecer el tránsito para que haya una absorción eficiente. Por eso que también es bueno enlentecer el tránsito con estos elementos. Y yo les dije que era la base de los prebióticos a nivel intestinal. Por ejemplo, en los lechoncitos hay fomento del crecimiento de las bifidobacterias. Estas protegen al colon de cualquier posibilidad de diarrea cuando hay cambio de dieta. Y así el efecto beneficioso. Van a escuchar mucho que hay lactobacillus y bifidobacterias como el grupo a nivel colónico de monogástricos. Ahora, obviamente los poligástricos también tienen esos grupos, pero tienen más importancia porque tienen probabilidad de miles de especies a nivel. Siguiendo con los galactósidos, están en las leguminosas y por ejemplo acá en la arveja o la haba de soya también tienen mucho alfa-galactósidos o alfa-galactósidos. Sí, es que luego están formados por ácido galacturónico, que es la galactosa, con una conformación distinta. Bueno, lo importante acá es que la hidrólisis va a producir residuos que van a producir mucho, al fermentarse en el intestino grueso van a producir mucho gas. Y esto causa obviamente la flatulencia, generaciones de gas, y esto puede además inducir trastornos como diarrea. Obviamente que estos oligosacáridos, no tan solo los alfa-galactósidos, tienen problemas que en exceso, al ser altamente fermentable en el intestino grueso, pueden también generar diarrea. Aumentar la velocidad de paso a nivel intestino grueso. El intestino grueso, porque yo les dije que enlentecían el vaciamiento gástrico, pero a nivel intestino grueso pueden acelerarlo. Los polisacáridos, estos son los grupos más importantes y fundamentalmente tienen distintas complejidades, porque yo les comentaba que como estas son unidades repetidas y otras combinadas. También se le llama carbohidrato o hidrato de carbono complejo, pero no es un término apropiado hoy en día. Estos son los que tienen digestión variable, tanto como hablando de enzimas como enzimas propias de intestino. Pueden ser metabolizados por la flora intestinal en colon y formar lo mismo que pasa con los oligosacáridos. Se forman ácidos grasos libres. Estos son los que tienen efecto positivo, pueden ser fuente energética para el mismo colinocito o también producir beneficio a nivel de metabolismo energético también. Esa es la gracia de los ácidos grasos de cadena corta en los monogástricos principalmente, por eso se entregan elementos con alta fermentabilidad a nivel de colon. Siguiendo con los polisacáridos, del grupo de los que son unidades seguidas tenemos los de reserva y se marcan rojos los grupos más importantes, el midón y el glicógeno, el dextrano y las inulinas también se producen, pero estos ya tienen otro objetivo y se producen a nivel industrial. La inulina también funciona como un prebiótico. El dextran, no sé si alguien lo ha escuchado de la gente que trabaja en clínica. El dextrano son moléculas para dar coloides, o sea, coloides osmóticos para aumentar la presión, por ejemplo. ¿Ah? Coloides osmóticos. Es el nombre, no será el manitol. El manitol también es un
Ah, eso es diferente. Sí, eso es diferente. Y como más que el nombre, así como comercial, como que alguna vez. El nombre lo dice, ah, Sí. el coloide osmótico trae agua y favorece el aumento de presión. Claro, entonces, el objetivo de los de Trump son más médicos. Aparte del suelo. ¿Ah? Aparte del suelo también. Es para mantener el volumen, es más fácil, o sea, es mucho más eficiente que dar como un suelo. Ya, siguiendo con los estructurales, la celulosa es estructural, parecedural. La quitina, ¿la han escuchado en alguna? Otra parte del play. No, insecto. El endoesqueleto. Bueno, esa es la quitina de los insectos. Está la lignina, que es un carbohidrato estructural, pero es una estructura diferente al resto de los carbohidratos porque no tiene ninguna posibilidad de digerirse. Y el agar son carbohidratos de algas, de pared celular de las algas. ¿El agar alguien lo ha escuchado como para qué se usa? Sí, para Claro. cultivo. Agar o agar-agar. Lo ocupan ahí en masoterapia y todo eso. El masaje. Sí, porque es pastillita, entonces tiene como un efecto así como frío. Para darse masajes, así te colocan todo eso por dentro y como que te vas. Gel, casi todos los geles tienen agar-agar. Sí, por ahí. Es como la estructura gelificada de carbohidrato, pero también hay geles de proteína. La extraída del colágeno también tiene la misma textura. Y la jalea, no, la jalea tiene más colágeno. Pero la carga, claro, es el objetivo para formar lo que tú dices, cosmética. Los heteropolisacarídeos tienen compuestos nitrogenados y ahí están los grupos de las glucoproteínas en general que están en las articulaciones, en la matriz intracelular, en todos lados. En la mayoría de los tejidos van a ver glucosa, sobre todo el soporte estructural, van a estar misma proteína. Y los no nitrogenados están las hemicelulosas y las pectinas, que son polisacáridos que están fuertemente vinculados con la celulosa y la pared celular. O sea, ya tenemos 4 componentes: celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina. Son los 4 elementos básicos de la pared celular y son las que nosotros estamos tocando